En la Biblia hay 66 libros. 39 de ellos están en el Antiguo Testamento y 12 de estos libros hablan de la historia del pueblo de Israel, en específico de la historia, los aciertos y los desaciertos de sus reyes. Conocer más de ellos nos llevará a entender el camino que Dios permitió que Israel transitara. Nos dará una comprensión de su historia, de sus profetas y por supuesto del plan de redención que Dios había preparado de antemano para con la humanidad. Con eso en mente hemos decidido comenzar esta serie de videos sobre los reyes de Israel, su historia y aún más importante, qué podemos aprender y desaprender tomando su vida como ejemplo. Bienvenido y bienvenida a esta serie denominada Los Reyes de Israel. Hola, 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 me encanta tenerte en este espacio. Soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata. Y bueno, para comenzar con el capítulo del día de hoy, quiero contarte cómo lo dividiremos para que conozcas qué temas vamos a tratar y puedas ir a ellos en cualquier momento del video desde la descripción que te hemos colocado acá en el video, ¿listo? Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es que hablaremos del panorama histórico general del pueblo de Israel alrededor de todo el relato bíblico. Luego, dialogaremos sobre la transición de un gobierno teocrático al gobierno monárquico que vivió el pueblo de Israel y ante todo, qué fue lo que produjo este cambio. Y finalizaremos haciendo un panorama general de todo el periodo monárquico del pueblo de Israel y su relación con los profetas que registra la Biblia. Entonces comencemos dirigiéndonos al libro más importante para todo cristiano y cristiana y por supuesto que este es la Biblia. La Biblia, como la conocemos hoy, es una colección de libros inspirados por Dios en diferentes momentos de la historia de la humanidad y se dividen en dos grandes tomos: el Antiguo Testamento, en el que se narran los acontecimientos desde el inicio del mundo hasta la última revelación antes del Mesías prometido que está ahí en Malaquías, y el Nuevo Testamento, ese es el segundo tomo, en el que podemos encontrar las enseñanzas de Jesús impartidas mientras él estaba en la tierra y las que les reveló a sus apóstoles, que fueron colocadas en cada una de las cartas que nosotros hoy tenemos presentes en el Nuevo Testamento, además que fueron testigos presenciales de nuestro Señor Jesús. Los 39 libros que hacen parte del Antiguo Testamento los podemos clasificar así. Los primeros 5 libros conforman la ley y son llamados Pentateuco. Bien, fueron escritos por Moisés y es la base de toda la doctrina del judaísmo y por supuesto también la del cristianismo. Los 12 siguientes a estos son los libros históricos. Ahí podemos encontrar la historia del pueblo de Israel al poseer, vivir, ser desterrados y volver a la tierra prometida. Luego de estos tenemos los libros poéticos o sapiensales, que van desde Job hasta Cantar de los Cantares, en donde encontramos la sabiduría de Dios para con su pueblo, tanto físico como espiritual, y además de la sabiduría de Dios encontramos las alabanzas que el pueblo de Dios utilizaba para adorarle. Luego de los sapiensales tenemos entonces los profetas, y los profetas se dividen en dos: profetas mayores y profetas menores. De Isaías a Daniel tenemos los profetas mayores y de Oseas a Malaquías tenemos los profetas menores. La diferencia fundamental entre mayores y menores es lo extenso de su revelación. No es que unos sean más importantes que otros, realmente es lo extenso de su revelación. La revelación que Dios le dio a los profetas mayores es mucho más larga, hablamos de libros de hasta 60 capítulos, y la revelación que Dios le dio a estos llamados profetas menores fue más corta, máximo unos 10 capítulos. Bien. Con esto en mente, para esta serie sobre los reyes de Israel nos enfocaremos en los libros históricos, ¿bien? Y más específicamente en la historia de esos reyes. Ahora, antes de entrar en aguas más profundas, conozcamos en términos generales cómo fue la historia del pueblo de Israel. Para comprender la historia de los reyes es importante entender el panorama general de la historia del pueblo hebreo, historia que podemos encontrar y que está representada desde el Génesis hasta Malaquías, es decir, todo el Antiguo Testamento. El programa histórico y profético de Israel, de hecho, lo podemos dividir en 8 partes y eso es lo que vamos a hacer para el estudio
de esta serie sobre los reyes de Israel. La primera parte, que va desde el llamado de Abraham hasta el Éxodo, la cual podemos encontrar en el libro de Génesis. Esta primera etapa vamos a denominar etapa patriarcal, ¿cierto? Que la podemos encontrar en el libro de Génesis. Vamos con la segunda etapa, que es la etapa comprendida desde el Éxodo hasta la muerte de Josué, y la vamos a llamar el Éxodo. Bueno, básicamente es en este periodo en donde Israel sale de Egipto, es libre de Egipto, ocurre todo el proceso de peregrinación en el desierto y de la posesión de la tierra prometida. Aquí algo importante sobre este periodo es que a Israel se le da la ley. Listo, entonces en este periodo podemos encontrar los libros de Éxodo, Números, Deuteronomio, Josué y algunas partes de Levítico, sobre todo teniendo en cuenta que Levítico está más enfocado en las leyes y no tanto en los procesos históricos. Muy bien, entonces aquí en este periodo Moisés, Aarón y Josué son los personajes históricos principales. Y llegamos entonces a la tercera etapa de la historia bíblica de Israel, y es el periodo de los jueces, que va desde la muerte de Josué, que fue el encargado de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, hasta la elección de Saúl como rey. Pocos años antes de terminar la época de los jueces, Dios levanta a Samuel, que fue el primer hombre que ocupó los 3 ministerios más importantes dentro de Israel. Fue sacerdote, fue profeta y fue juez. Este fue el último juez de Israel. Encontramos su historia en los primeros capítulos del libro de Primera de Samuel. Y él mismo es quien le da paso a la cuarta época hebrea, que son los reyes. El cuarto periodo, por supuesto, es este que vemos acá, el de los reyes, que va desde Primera de Samuel capítulo 11 hasta el capítulo 31 de Primera de Samuel. Ocupa Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Este periodo comienza con el reinado de Saúl hasta que Israel es llevado cautivo por el imperio babilónico. En Primera y Segunda de Samuel podemos encontrar el inicio de la monarquía. En Primera y Segunda de Reyes podemos encontrar la decadencia de la monarquía. Y en Primera y Segunda de Crónicas podemos encontrar un recuento de toda la monarquía, pero en el reino del sur. Bien, vamos ahorita a hablar de eso, así que no te preocupes. El tema es que Israel, a pesar de todo, a pesar de que ya tenían un rey, a pesar de que tenían un templo, siguió haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y en esta época sus reyes específicamente los llevaron a un completo fracaso espiritual, que produjo la quinta etapa, que la hemos denominado la etapa del cautiverio. ¿Listo? Esta etapa fue el producto del castigo de Dios para con Israel, predicho por Moisés y los profetas. Recordemos, cuando nosotros leemos el Pentateuco, allá por Deuteronomio 28 y 29 encontramos las maldiciones de la desobediencia y encontramos que ellos serían dispersados, serían llevados cautivos si desobedecían a Dios, y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Este periodo lo podemos encontrar en la Biblia en los libros de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y el libro también de Esther. Un dato curioso aquí es que la cautividad de Judá en el año 586 a.C. comenzó lo que en profecía es el tiempo de los gentiles, durante el cual Jerusalén ha estado bajo el control gentil. Entonces ya saben, hay un dato curioso para los que les gusta toda la parte de escatología bíblica. Y volviendo entonces a nuestro relato, encontramos que luego de los 70 años de cautiverio de Judá, muchos regresan a Jerusalén, comenzando la sexta época. Y esta época es la del regreso y restauración parcial de Israel. ¿Listo? En esta época vemos cómo llegan y cómo regresan muchos de los que estaban cautivos en Babilonia para restaurar a Jerusalén. Y este periodo va desde el regreso y restauración parcial de Jerusalén hasta la muerte, crucifixión y ascensión de Cristo. Bíblicamente, esto lo encontramos en los libros de Esdras, Nehemías y en los escritos proféticos de Ageo, Zacarías y Malaquías en el Antiguo Testamento. Y también encontramos una parte en los evangelios en el Nuevo Testamento. Teniendo esto en mente, cerramos esta época de restauración
con la llegada de Cristo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó? El pueblo de Israel rechaza a Jesús y ahí comienza el séptimo periodo y es el tiempo de la iglesia. Este periodo de la iglesia comienza desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. En este periodo es en el periodo en el que estamos hoy día. Nosotros estamos viviendo el periodo de la iglesia. Y en ese periodo se ha detenido el reloj profético de las 70 semanas que están destinadas al pueblo de Israel. ¿Cuáles son estas 70 semanas? Son las 70 semanas que Dios le mostró en un momento al profeta Daniel. Entonces haremos un video sobre eso en algún otro momento, pero bueno, solamente para que lo tengamos en cuenta, que hoy día estamos en el periodo de la iglesia y que el reloj profético alrededor de Israel está detenido. Es en esta época, la época de la iglesia, en la que Jerusalén es destruida. Específicamente esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Y allí los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Es en este periodo en el que nos encontramos ahora. Y bueno, ¿qué pasa cuando la iglesia sea arrebatada? Es decir, cuando la iglesia no esté presente. Entonces allí comienza el periodo apocalíptico. Ese periodo apocalíptico es el que podemos nosotros encontrar en el libro de Apocalipsis. Bien, es todo lo que va a suceder durante la gran tribulación, la cual terminará con nuestro Señor Jesús colocando su pie en el monte de los olivos y destruyendo al anticristo con la espada que sale de su boca, es decir, con la palabra. Y luego de esto, el milenio. Y el juicio a Satanás, a sus demonios y a todos los que han rechazado y rechazarán la palabra de Dios. Entonces, ese es el panorama general de la historia bíblica de Israel. Ahora, como esto es una serie sobre los reyes de Israel, de todos estos 8 periodos bíblicos sobre el pueblo de Israel, nos vamos a centrar en el cuarto periodo, que es el periodo de los reyes. Y entonces aquí surge una pregunta porque podemos ver que antes de los reyes habían ocurrido 3 periodos, 3 etapas, y en esas 3 etapas vemos que había una teocracia, específicamente en la etapa del Éxodo y en la etapa de jueces había una teocracia, es decir, el gobierno directo de Dios sobre su pueblo. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué llevó a que ocurriera un cambio de gobierno en donde se pasó de ser una teocracia a una monarquía? Vamos a ver. La decisión de esta transición de los jueces a los reyes la podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 8. Los ancianos de Israel le pidieron a Samuel que les diera un rey y tenían como pretexto la vejez del profeta y el caminar dudoso de sus hijos que ya habían sido nombrados como jueces en Berseba. Esta solicitud estaba fundada en varias cosas. Una de ellas es el miedo de una posible guerra, recordando que los israelitas tenían 2 grandes enemigos: los filisteos al oeste, y también tenía guerra contra los amonitas en el este. Y aunque habían sido derrotados los filisteos en Mizpa bajo el liderazgo de Samuel, seguían manteniendo el control de una gran parte del territorio israelita. Y además de tener el control del territorio israelita, tenían el monopolio del hierro. Entonces, para sentarnos un poco en la posición de lo que había pasado o lo que pasó históricamente en ese momento, podemos dimensionar el grado de angustia que tenían los ancianos de Israel al recordar que en el libro de 1 Samuel capítulo 13, verso 19 al 21, se nos cuenta cómo los filisteos habían erradicado a los herreros de Israel para que no pudieran sublevarse y para tener el control económico sobre ellos. Es decir, que en Israel no había quien produjese armas, no había quien se preparara para la guerra. Entonces, en ese sentido, desde el razonamiento de los ancianos de Israel, era cada vez más urgente y necesario un gobierno central, un gobierno que los uniera y los llevara a la guerra. Ahora, la gran debilidad de este pueblo es que no se dieron cuenta de que las derrotas que Israel había tenido habían sido causadas por su infidelidad y que Dios los había librado cada vez que se arrepentían. El punto es que desde su lógica, para tener la victoria, ellos debían ser como eran las demás naciones, con un rey que las gobernase y con un gobierno central que los unificara, dejando de lado que Dios era su rey. Es decir, en su afán por no estar en guerra, por tener poder militar, ellos menospreciaron la posición elevada y especial la que Dios los había colocado para ser parte de lo normal de ese tiempo.
Ellos no tuvieron en cuenta que su seguridad y su felicidad dependía del llamado elevado y especial que habían recibido, en el que Dios mismo los instaba a ser una nación diferente y apartada para Él. De hecho, como se menciona en el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 6, donde dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay que tener algo muy en cuenta al analizar este cambio de la teocracia a la monarquía, y es que Dios ya les había predicho que Israel tendría un rey en algún momento. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 17 verso 6, nos dice Dios hablando: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. O sea, ya en el Génesis ya Dios les había dicho que en algún momento iban a tener reyes. Pero no solamente allí, sino que en el libro de Números, capítulo 24, verso 17, dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Nuevamente aquí Dios estaba afirmando que en algún momento se iban a levantar reyes en el pueblo de Israel. Y nuevamente podemos leer esto en el libro de Deuteronomio, donde Dios les dio indicaciones sobre cómo debían desarrollar un reinado en Israel, diciendo: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Es decir, con estos textos bíblicos nos damos cuenta que ellos se adelantaron al plan de Dios. En 1 Samuel capítulo 8 verso 7 dice algo importante sobre este suceso y quiero que lo leamos juntos, diciendo: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces no fue que Dios no había pensado en un rey para ellos, es que lo hicieron para que Jehová no reinara sobre ellos. Pidieron un rey por la razón incorrecta, pues querían parecerse a las demás naciones y no habían desarrollado una vida de comunión que les diera confianza en la liberación por parte de su Dios. Pablo Hoff, en su libro titulado Libros Históricos, nos dice: Samuel es uno de los pocos hombres de la historia que estuvieron dispuestos a terminar un sistema que le parecía bueno y con toda su fuerza y anhelo inaugurar otra forma más popular. No siguió sus propias ideas porque era un simple instrumento de Dios y siervo de su pueblo. Es decir, Israel tenía todo para ser una muy buena nación. El problema es que cuando ellos estaban en la teocracia, ellos no habían vivido como Dios les había ordenado. Entonces, cuando hacían lo malo delante de Dios, Dios los castigaba y ellos venían y se arrepentían, luego Dios los liberaba nuevamente. Entonces ellos creían que debían tener un rey por todo lo que estaban viviendo y creían que ser como las demás naciones era lo que debían lograr para realmente ser exitosos, pero no se dieron cuenta que al final del día todo dependía era de Dios. Se adelantaron a los tiempos de Dios, no quisieron tener un reinado directo de Dios y por esto fue desagradable esa decisión delante de Jehová de los ejércitos. Muy bien. Ahora, al final del día, Dios les permitió tener un rey. Cuando nosotros leemos este capítulo, 1 Samuel capítulo 8, encontramos que Dios permite que ellos tengan un rey y efectivamente entonces Samuel llama a Saúl el primer rey de Israel. Y con eso en mente pasamos a la tercera parte del capítulo de hoy, en el que hablaremos justamente de cómo se desarrolló la monarquía en Israel. Muy bien, entonces pasamos a esta última parte, que es cómo se desarrolló justamente esa monarquía en el pueblo de Israel. Y acá les tengo esta comparación cronológica de los reinados de Judá, Israel y de sus profetas. Este es un mapa realizado por Pablo Hoff, que está ubicado en su libro, que es Libros Históricos. Y si lo quieren obtener o quieren descargarlo completamente gratis, acá abajo vamos a dejar el link para que lo descarguen. Así que aprovechenlo, porque de hecho es una herramienta maravillosa para estudiar profetas, para estudiar los reyes, para estudiar libros históricos. Es maravilloso. Entonces ahí se las regalamos. Muy bien. Entonces, para comenzar, tenemos en este mapa dos cosas bien importantes. Lo primero es entonces que llega Saúl. Samuel inaugura el periodo de los reyes con Saúl. El tema es que Saúl
es desechado por Dios, él se equivoca, él prefiere su yo antes que la palabra de Dios. Entonces Dios lo desecha y entonces selecciona a David. Y con David entonces hace lo que se llama el pacto davídico, en el que le promete que su descendencia siempre reinaría en el pueblo de Israel. Y no solamente le promete que siempre su descendencia estaría sobre el reinado de Israel, sino de que de su simiente saldría el futuro rey poderoso de Israel que restauraría todas las cosas, que encontramos que es Jesús. Jesús hace parte o viene de la línea davídica. Muy bien, entonces vamos aquí. Tenemos Saúl, primer rey, es desechado. Pero aunque es desechado, lo tenemos acá como un rey bueno porque él no estuvo en contra de los mandamientos de Dios. ¿Listo? Después de David se levanta Salomón. Salomón en general fue un buen rey. El problema con Salomón fue básicamente que las mujeres desviaron su corazón y él pecó contra Dios, y a causa de ese pecado, que fue básicamente que él le construyó un altar a cada uno de los dioses de las mujeres que tenía. Entonces Dios le dice que por David iba a dejar a alguien que reinara en Israel, pero que el reino se dividiría. Entonces, cuando nosotros vamos a la parte geográfica de Israel, encontramos que Israel tenía 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. ¿Listo? De estas 12 tribus, 10 conformaron lo que se llama el reino de Israel o el reino del norte. Bien, y 2 de ellas conforman el reino de Judá o el reino del sur. Entonces, del reino del norte, si nos damos cuenta, todos fueron malos. No hubo uno solo bueno, ni uno solo. Comenzando desde Jeroboam. Y el problema con Jeroboam es que Dios llama a Jeroboam, bien, le dice, tú vas a ser rey. Pero en lugar de creerle a Dios, él lo que hizo fue que el miedo lo detuvo, lo choqueó, le impidió avanzar y construyó becerros de oro para que el pueblo de Israel no bajara a Jerusalén a adorar a Dios en el templo que Salomón había construido, sino para que adorara esos becerros. Y esto fue tan desagradable delante de Dios que al final, pues bueno, lo desechó. Y de allí en adelante no hubo un solo rey bueno. O sea, cuando nosotros vemos la historia del reino del norte, no hubo un solo rey bueno. Al final el reino del norte es destruido por los asirios allá en el 722 a.C. Algo interesante sobre esto es que estas 10 tribus no volvieron a Israel en su completitud. De hecho, se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Bien, ellos fueron al cautiverio, regresaron algunos cuantos, pero no regresaron como tal las tribus. Eso sucedió en el 722 a.C., cuando era rey Ezequías. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros vamos al reino de Judá, las cosas son diferentes, porque habían reyes buenos y hubo reyes malos. Por ejemplo, estos dos fueron malos, habían Roboam, pero también tenemos a Asa y Josafat, que fueron muy buenos. Entonces llegaron estos 3 que fueron malos y después estos 4 que fueron buenos. Entonces siempre estaban como entre malo, bueno, malo, bueno. El tema es que después de Josías, mira todo esto, todos esos vienen que son malos. Aquí hubo algo importante. De esta caída en Samaria que está aquí, Ezequías comete un error bastante difícil, bastante duro, y es que cuando Dios lo sana de esa enfermedad que era para muerte y le dice que le va a dar unos 15 años más de vida, él coge y feliz porque estaba sano, lo fueron a visitar enviados del rey de Babilonia, y él no guarda los tesoros de Jerusalén, sino que les muestra absolutamente todo. Y esto desagradó tanto a Dios que le dijo que al final del día, o sea, al final Jerusalén sería tomada por aquellos que él le mostró los tesoros. Entonces esta profecía se cumplió en el 586 a.C., en donde cae Jerusalén en manos de los babilonios y Jerusalén es destruida. En este se destruye el templo que Salomón había levantado. Entonces esta es la historia del reino de Israel, tanto como el reino del norte como el reino del sur. ¿Por qué cae Jerusalén? Por el error de Ezequías, pero también porque estos reyes que estaban acá fueron terribles. Ya vamos a conocer un poco más de su historia cuando estemos hablando de cada uno de ellos.
Ahora, también para tenerlo en cuenta, tenemos acá los profetas de Israel y de Judá. Entonces, profetas de Israel tenemos a Elías, Eliseos, que estuvieron en tiempos de Acab. Muy bien, tenemos también a Amós, Oseas y Jonás. Ellos hablaron al pueblo del reino del norte. Muy bien. Y todos los demás que están acá, Miqueas, Isaías, Nahum, Jeremías, Sofonías, Habacuc, Abdías y Ezequiel, hablaron para el reino del sur. Bien, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que después de la caída de Jerusalén, 70 años después de que Israel es llevado en cautivo a Babilonia, pasa y llega el tiempo de la restauración. En ese tiempo de la restauración podemos encontrar la historia de Esdras, Nehemías y podemos encontrar, por ejemplo, el libro de Malaquías. Muy bien, entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en términos generales, lo que podemos darnos cuenta es que Israel hizo más lo malo que lo bueno y que sus reyes los llevaron más a ir lejos de la presencia de Dios y a desagradar a Dios que a agradar y vivir una vida santa para Dios. ¿Hubo reyes buenos? Sí, por supuesto, pero más fue lo malo que hicieron que lo bueno que hicieron. Entonces, ese es el panorama general que tenemos de Israel a causa de la maldad que ellos habían cometido y son llevados cautivos. Del reinado del sur sabemos que regresaron algunos de ellos. Bien, no regresaron todos, pero regresaron algunos y por lo menos no se perdieron esas dos tribus, pero las tribus del reino del norte, sí, ellas están perdidas. Ahora, bíblicamente sabemos que Dios va a escoger 144,000 del pueblo de Israel y van a ser por cada tribu. Entonces, Dios ahí las va a volver a hacer aparecer. Entonces, esta ha sido la introducción de esta serie titulada Reyes de Israel. De ahora en adelante vamos a estar tocando la historia y la vida de cada uno de estos reyes, hablando de sus aciertos, de sus desaciertos y qué podemos aprender sobre ellos. Así que te invito a que si aún no te has suscrito, te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones, actives la campanita, estés súper pendiente de todo el contenido que subimos. Y si tienes preguntas en el proceso, está la sección de comentarios para que vayas, coloques tus preguntas y las estaremos respondiendo en cada uno de los capítulos de esta serie que hemos titulado Reyes de Israel. Entonces, me encantó tenerte en este espacio en el que hablamos un poco sobre el panorama bíblico de Israel. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Bien, bye bye.